La pregunta de Oh, la Caro. pregunta de Caro. What about if I already had a tattoo? So I forgave that, ¿Dios te perdona eso? but no more. Pero no hagas más. No throat tattoos, no more sleeves, No, no más, no more. But it's okay. ¿Hace sentido? I'm gonna, let me just wrap this up. Ujú, como lo agarra, ¿no? The burnt offering was used on many occasions. Estas ofrendas eran usadas en muchas ocasiones. After cleansing of lepers, Cuando limpiaron a los leprosos, Leviticus 14, 19, and 20. Levíticos 14, 19 y 20, The cleansing of women after childbirth, la limpieza de una mujer después que tenía un bebé, Leviticus 12, 6, and 8. Levíticos 12, 6 y 8. Also for ceremonial defilement, Leviticus 15, 15, and 30. Esa palabra no la sé, defilement. What defilement means? Like fall? No, defilement is like if you touch the dead body. Ok, perfecto. Y también las ceremonias de limpieza, por ejemplo, cuando alguien tocaba el cuerpo de un muerto, ellos decían que ellos quedaban contaminados, así que tenían que hacer una ofrenda de limpieza. In these cases, sin offering was used as well as a burnt offering. En estos casos se hacía una ofrenda por el pecado, pero también una ofrenda de consagración. So the sin offering was given to forgive you the sins or cleanse you from the defilement, and the burnt offering was to make you holy again. La ofrenda por el pecado era una ofrenda de arrepentimiento y perdón por el pecado, pero la ofrenda quemada, el holocausto, era hecho para reconsagrar la vida nuevamente al Señor. The first atones for sin, the second show the office attitude toward God in wholehearted consecration. El primer sacrificio por el pecado, el primero era un sacrificio por el pecado y el segundo ofrenda era una muestra de actitud hacia Dios, de una consagración de un corazón completo. The burnt offering was prominent in the consecration of Aaron and his sons. Exodus 29, 15 to 25. La ofrenda de consagración, ofrenda quemada, era prominente en la consagración de los hijos de Aarón cuando eran consagrados para ser sacerdotes. Éxodo 29, 15 y 25. Leviticus 8:18, as well as the induction to the ministry in Leviticus 19, 12 to 14. Esa ofrenda también se hacía cuando ellos iban a comenzar el ministerio, se hacía esa ofrenda de consagración. It was also used to connect with the Nazarite vow, Numbers También 6:14. era conectada esa ofrenda cuando los nazarenos hacían sus votos de consagración. ¿Saben quiénes eran los nazarenos? Eran como sacerdotes, pero no eran de la tribu de Leví. O sea que casi siempre esas ofrendas quemadas las hacían los sacerdotes, especialmente ellos las hacían. No en general el pueblo. Personal. Ajá. No era para todos. The question is, that means that offering, that only the priests and high priests do that offering for them, or the whole body, the whole Congregation. congregation? No, it was, okay, let me put it this way. Anybody could do that offering. Only the priest could carry out the offering, but anyone could surrender or dedicate themselves to the Lord. O sea, el que hacía la ofrenda, el que organizaba todo, eran los sacerdotes, pero cualquiera podía hacer la ofrenda de consagración. So only the priest can carry out the service of the offering, but anybody can be dedicated to the Lord. El sacerdote hacía el servicio de la ofrenda, pero cualquiera podía hacer el sacrificio de congregación. Tenía más valor que el otro sacrificio que hacían regularmente. Había uno que no era la lana, Sí. No, pero ese tenía más valor. Es que es diferente. Los otros eran por el pecado, Ajá. por la ofensa o por una transgresión. Por eso primero estudiamos los diferentes tipos de pecados. Hay Y eso lo hacía el diferentes sumo sacerdote, ¿no? Ya. Y entonces, esta era como, ok, pequé, hice mi ofrenda sobre el pecado, pero ahora viene la ofrenda de consagración. Yo quiero consagrar mi vida al Señor, porque nosotros podemos pedir perdón por el pecado y seguir nuestra vida, pero esta ofrenda decía, no, yo quiero consagrar o reconsagrar mi vida al Señor. ¿Hace sentido? Sí. Ya está claro. What's the question? Era el sumo sacerdote que hacía entonces las otras, por lo del pecado, ¿no? El sumo sacerdote, it was the most holy, it was the high priest
service of this? Yes, and the high priest and the common priest. Okay, both. Yes. Ambos lo hacían, eran los sacerdotes comunes o el sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote. So when Aaron and his sons were dedicated, they carried out the service. There's certain things they did. Okay. Cuando Aarón y sus hijos, que eran los sacerdotes, eran dedicados y se hacía su ofrenda para ellos, ellos mismos eran los que hacían el servicio. But the other priests helped by cutting up the bodies of the animals. Everybody had the role and function, and we Pero can get to that. los otros sacerdotes ayudaban a cortar, a limpiar y todo eso. And we have a whole Los otros study, sacerdotes ellos mismos hacían el sacrificio. and we have a whole study dedicated to that. So we're going Tenemos un to estudio completo de eso. Yes. Una pregunta, me imagino que Ever, la pregunta que está haciendo, no sé si estoy equivocada o lo que hacía el sacerdote, el sacrificio que se hacía una vez al año, que decía que expiaba la sangre, ¿verdad? En las cortinas, en las paredes. Entonces eso lo hacían una vez al año, ¿verdad? Sí. Es diferente. Porque es diferente a lo Sí. que está explicando él. Absolutamente. El día de la expiación. Esa era la expiación final, la limpieza total. Ujú. Esa era la What's the limpieza question? total. Cuando borraba los pecados. Yes, we're going to get into that too. It is different. This is, it may be daily. It's the daily sacrifices. Este era un sacrificio diario que se podía hacer, cualquiera lo podía hacer en cualquier día. Sí, The pero Day of Atonement was only once a year. lo que yo decía era que si lo del día de la expiación solo era el sumo sacerdote que tenía que hacer Sí, eso, ¿no? sí, sí. And the Day of Atonement, Mhm. only the high priest had to do the sacrifice. Yes, Sí, only him. solamente él. Ujú. And we're wrapping up. Y ya se va. The bird? Okay. It was also used in connection with, yeah, we already read that. Okay. In all instances, it's good for completeness. The offerers placed themselves symbolically on the altar. His life wholly devoted to God. Ujú. Entonces, esto ofrecía, ponía en un lugar, se ponía la persona a sí mismo, simbólicamente con este sacrificio, se ponía la persona completamente en el altar para ser sacrificado completamente para Dios. Es decir, Amen. So that was from the second service from Ella and Aldreessen, eso lo que 1889. el servicio de su santuario de Anderson. Amen. Amen. Any other questions? Hay otra pregunta. And you know, we're going to talk about the Nazarene vow down the line, but not now, not today. Él va a hablar sobre los votos de Nazareno, pero no en otra. We have any more questions? ¿No más preguntas? Let us pray. Vamos a orar. Loving Father who dwells in heaven, Amado Padre que moras en el cielo, hallowed be thy name, O Lord. santificado sea tu nombre, oh Señor. We're now learning about sacrifice and offerings. Estamos hablando, Señor, de los sacrificios y las ofrendas. May we become a living sacrifice for you, Señor, que nosotros podamos convertirnos en un sacrificio vivo para ti, holy and acceptable God, and that's a reasonable service. santo y aceptable ante Dios, el cual es nuestro sacrificio diario. Bless us on your holy Sabbath hours and your holy Sabbath day. Señor, bendícenos en las horas santas de tu día santo. May we share the good news with anyone willing to listen, Lord, we pray. Señor, que podamos compartir estas verdades con otros también. En el nombre de Amen. Jesús oramos. Amén.